Hola, mi nombre es Lucía Murgia. En esta presentación voy a hacer una propuesta de clase desde la materia LED para la resolución de parciales domiciliarios, específicamente en la materia Historia General de la Educación. Bueno, para quienes no conocen, ALED significa Acompañamiento a la Lectura y la Escritura en las Disciplinas. Es un programa de la Universidad General Sarmiento que está en esta institución desde el año 2006. También se denominó PRODEAC inicialmente, que tiene como objetivo la alfabetización académica y que trabaja de una manera interdisciplinaria entre los docentes disciplinares de la asignatura y el docente de ALED que se incorpora para aportar sus conocimientos sobre las prácticas discursivas, ¿no? Y trabajar entonces de manera conjunta la escritura de géneros propios de esa disciplina. En este caso vamos a ver el parcial domiciliario en la materia Historia General de la Educación, que es una materia de la licenciatura en Educación de la Universidad de General Sarmiento, que aborda la historia de la educación entre los siglos V y XX de Europa Occidental y que tiene una cursada bimodal donde se ve en las clases presenciales los textos de la bibliografía y en las clases asincrónicas los alumnos miran películas y analizan algunos aspectos vinculados con la bibliografía. Esto es importante porque en el primer parcial domiciliario es justamente ellos tienen que analizar escenas de las películas a partir de los conceptos desarrollados en las clases presenciales y en la bibliografía. Para planificar esta clase, lo que se hizo fue leer la consigna, identificar las dificultades y las fortalezas que tenía y dialogar con el docente disciplinar para coordinar la manera de realizar la clase. Se propuso una primera parte para introducir a los estudiantes al género parcial domiciliario y una segunda parte de la clase para hacer una especie de taller grupal práctico que con el andamiaje docente permitiera a los estudiantes analizar la consigna en detalle y planificar o comenzar por lo menos a planificar su escrito. Bueno, acá tenemos un ejemplo de esa consigna, vamos a leerla para que entiendan un poco a qué apunta este parcial. Dice, imagine que tanto Martín Lutero como un monje jesuita tienen un intercambio epistolar sobre sus posturas y propuestas. Elija una de las cartas para elaborar. El escrito debe incluir el escenario del siglo XVI, los cambios culturales que trajo el humanismo, la importancia de la educación y la propuesta pedagógica, protestante o católica. Utilice al menos 3 citas textuales de autores diferentes. Como vemos, esta consigna plantea la escritura de un género académico y también un género ficcional, porque les pide escribir una carta en particular de un personaje histórico, pero también en este caso un personaje, tienen que adoptar, digamos, un enunciador académico y un enunciador en algún punto ficcional, ¿no? Esta consigna también solicita a los estudiantes identificar múltiples operaciones discursivas que no están enunciadas de forma explícita, sino que están implícitas y que los alumnos deben poder recuperar. También solicita individualizar diversos contenidos a desarrollar, seleccionar fuentes bibliográficas adecuadas a los propósitos de la consigna y articular las voces de esa bibliografía, es decir, manejar la polifonía en sus textos. Esta consigna tiene también fortalezas, es una actividad integradora, es una actividad de escritura académica y creativa que puede ser una oportunidad para los estudiantes de articular los conocimientos de una manera innovadora y para los docentes de leer y corregir producciones originales. Vamos a ver entonces cómo fue abordado este género parcial domiciliario. Como decíamos, en la primera parte se presentó el género parcial, se lo definió, se fue trabajando las distintas etapas, ¿no? Comenzando primero por la preparación y anticipación, que ya se venía trabajando en estas clases con la problematización de la lectura de bibliografía, ¿no? Y en esta clase en particular se fue trabajando las distintas etapas del parcial domiciliario. Se problematizó la etapa de lectura y comprensión de consignas, se habló de las consignas a partir de los componentes básicos que tienen que poder identificar los estudiantes, la operación discursiva solicitada, el contenido y la fuente o bibliografía, ¿no?, que solicita cada consigna. Se analizó la distinta complejidad que ofrece cada operación discursiva y se la fue definiendo cada una con ejemplos propios que los estudiantes tenían en las guías de lectura de la materia. También se habló de la importancia de la planificación, de armar borradores, índices, para justamente acercarse a tareas de escritura expertas, ¿no? Donde los estudiantes, antes de ponerse a escribir, ya vayan identificando en ese borrador quién es el destinatario, qué género deben producir, qué propósito tienen que llevar a cabo. Y se habló de la planificación como parte de un proceso, es decir, como la planificación como una actividad recursiva, que forma parte del proceso de escritura y que no es una tarea que está solo al comienzo,
que no es parte de un proceso lineal, sino de un proceso que se va retroalimentando con la escritura y con la revisión. En la problematización del momento de la escritura, se habló de las características de los textos académicos y específicamente se habló del uso de las citas, de los distintos modos de incluir las citas, a partir de reformulaciones, de citas integradas, citas destacadas, y de la importancia de hacer un uso crítico de las fuentes y de un uso ético de la información a partir de las referencias bibliográficas en la bibliografía, en la sección bibliografía. Por último, se habló de la etapa de revisión como otra etapa fundamental de los escritores expertos y se propuso a los estudiantes una guía para revisar sus parciales domiciliarios. Todo esto que fue trabajándose de manera dialógica con los estudiantes, permitió después llevarlo a la práctica con el análisis concreto, con la lectura y el análisis de las consignas que fue realizado en la clase de esta materia. Fuimos, digamos, de manera grupal, leyendo y analizando esta consigna y para hacer esa lectura y análisis se propuso a los estudiantes completar este cuadro donde pide a los estudiantes, ¿no?, identificar en cada consigna el género, el enunciador, las operaciones, el contenido, la fuente o perspectiva y otros requisitos que son solicitados por la consigna. De esta manera, junto a los estudiantes se pudo ir sistematizando la lectura, el análisis, la aplicación de toda esta reflexión que se hizo previamente en la clase en esta tabla que les servía también a los estudiantes para comenzar a planificar su texto, su parcial domiciliario. En el caso de la consigna analizada, ¿no?, el género pedido para escribir era una carta, sin dejar de lado que en realidad el objetivo principal de esta tarea de escritura era un parcial domiciliario, es decir, que la carta era una de las condiciones de escritura, pero el objetivo principal era producir un texto académico que mostrara a los estudiantes como expertos en la materia. También en esta consigna se solicita elegir entre dos opciones, ¿no?, o dos opciones de enunciador, mejor dicho. Podía ser Martín Lutero por un lado o el monje jesuita, sin dejar de lado que en todos los casos el enunciador que debían usar debía ser académico, es decir, debía mostrar el conocimiento de la materia. A la vez, esta consigna solicita distintas operaciones discursivas, pide a los estudiantes explicar y argumentar. Por un lado, les pide explicar el escenario del siglo XVI, también los cambios culturales del humanismo, pero esta consigna también implica fundamentar la importancia de la educación y la propuesta desde la voz del enunciador elegido. Junto con la docente, además, los estudiantes iban identificando los autores más relevantes para realizar esta actividad y detallaron entre los requisitos que la consigna pedía citas de 3 autores diferentes. Bueno, esta actividad fue muy fructífera entre los estudiantes, pero también para la docente disciplinar, y justamente se adecúa a los objetivos de la ley. Por un lado, se trabaja la enseñanza del género parcial domiciliario dentro de la materia, o sea que ese género en particular se trabaja de manera contextualizada según los objetivos y los requisitos de la materia. Además, se trabaja de manera interdisciplinaria. En este taller de escritura, la docente ALED proponía la deconstrucción de la consigna a partir de elementos lingüísticos y la docente disciplinar también participaba resolviendo dudas de los estudiantes sobre los contenidos, haciendo aportes sobre la bibliografía más pertinente para esta consigna. Como dice Natale, esta actividad está en sintonía con uno de los objetivos de ALED, que es participar de la planificación, mejor dicho, guiar a los estudiantes en la planificación de sus escritos. Acá dice que otra instancia en este proceso de enseñanza consiste en guiar a los estudiantes en la planificación de los escritos que deben producir, de modo que puedan seleccionar y organizar adecuadamente la información que deben brindar para alcanzar sus objetivos, teniendo en cuenta la situación y sus destinatarios. También esta propuesta de clase tiene en cuenta una de las dificultades que Carlino señala dentro de la enseñanza universitaria. Esta autora considera que la dilación del momento de comenzar a escribir es uno de los problemas que enfrentan los estudiantes, ¿no? Hay una tendencia a postergar el momento de escritura, y para esta autora se debe a que los estudiantes poseen una representación vaga, ausente o equivocada de la tarea de escritura, ¿no? Por eso mismo esta clase de ALED permite revisar y precisar esas representaciones que los estudiantes tienen del parcial domiciliario, permite a los estudiantes
reflexionar sobre la escritura como un proceso que comienza con la lectura, el análisis de la consigna y la planificación del texto, y también habilitar dentro del espacio de la materia la reflexión y la enseñanza de la escritura. Dice Carlino, cuando enfrentan la tarea de producir un texto de envergadura a lo largo de un tiempo, muchos universitarios recopilan bibliografía y leen casi hasta último momento, sin empezar a poner por escrito los pensamientos emergentes, los esbozos de ideas, las perspectivas posibles desde las cuales producir su texto. Entonces vemos como en esta propuesta se ayuda a los estudiantes a resolver esta problemática. Por último, esta propuesta de clase está en consonancia también con una propuesta que hacen María Verónica Sánchez y María Constanza Errázuriz Cruz. Ellas plantean una plantilla de planificación de la escritura, ¿no? Que se puede aplicar a distintos géneros, en este caso es una plantilla un poco más general, que permite a los estudiantes planificar la escritura, pero también posibilita a los docentes un espacio para resolver consultas sobre fuentes, géneros, ideas, y permite a los docentes tener una herramienta de seguimiento y de corrección de sus escritos, ¿no? Entonces, como vemos en esta propuesta, tenemos una herramienta para trabajar la escritura desde la planificación y desde la lectura atenta a la consigna, utilizando tanto los contenidos disciplinares de la materia como elementos que aporta el programa LED desde el análisis discursivo y lingüístico de las consignas, ¿no? Bueno, acá está la bibliografía y por último les agradezco la atención y cualquier duda estamos en contacto.